Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Le doy la bienvenida al Pollo. Muy buenas noches, Pollo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Checo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Como siempre es un gusto el poder platicar contigo de este tema que nos apasiona tanto, que es el fútbol. Y un saludo a todas las personas que escuchan este podcast. Así es, Pollo. Vamos a empezar a platicar en este episodio. Después de que hablamos de los equipos grandes y que se armó el chacachaca, la polémica casi al nivel de Faitelson contra quien se deje en Twitter, porque se agarra bronca con todo mundo. Pues obviamente hablamos de equipos grandes y de ahí surgieron los sobrenombres, los apodos que tienen varios de los equipos que mencionamos, y nos dio curiosidad saber el origen, ¿no? Hay muchos equipos que los conocemos por sus apodos y bueno, descubrimos que incluso hay algunos apodos que o se han dejado de lado o ni siquiera sabíamos que así se les llamaban, y hay nombres bastante interesantes, algunos que han salido del bullying, en fin, está bastante bueno saber el origen de los apodos de los equipos, ¿no es así, Pollo? Así es, porque digo, obviamente pues cada equipo tiene su historia, ¿no? Y muchas veces el nombre va ligado a la ciudad, algún acontecimiento, pero ya la cuestión de los apodos pues va un poquito más, ¿no? Puede ser hasta incluso por ahí una historia medio oculta, una leyenda urbana, un modo de burla, el famosísimo bullying de nuestros días, ¿no? Entonces, así vamos a platicar un poquito, ¿no? Acerca de algunos apodos de equipos, no solamente de México, sino de todas partes del mundo. Y sobre todo, lo que vamos a ver es que los equipos más viejos, los más históricos, son los que tienen el origen de su apodo más raro, más de leyenda urbana. ¿Y te parece si empezamos con el nombrado equipo del siglo XX, el que para muchos es el mejor equipo de la historia, el Real Madrid? Creo que, bueno, sin lugar a dudas, todo mundo ubica al Real Madrid como los merengues, un apodo pues la verdad que no tiene mucho chiste, porque es simplemente pues porque son blancos, el mismo color del dulce, el mismo color de los merengues. Pero me encontré algo que yo no sabía, que en alguna época, o no sé si en España le sigan diciendo así, también se les conocía como los vikingos, y al parecer este apodo surge en los años 60, cuando, bueno, el Real Madrid fue su época, una de sus varias épocas gloriosas que han tenido los blancos, y dominaban Europa. Entonces, pues por ahí el periódico inglés Times los comparaba con la invasión vikinga que hubo años atrás, siglos atrás en Europa, y pues se decía que como ellos dominaban el viejo continente, pues eran los vikingos. Y también hay una vertiente por ahí que dice que en los 70s, cuando empezaron a contratar jugadores del norte de Europa como Netzer, Breitner, Stellinke y Jensen, pues también les quedaba, ¿no? Como que en los 60s dominaban Europa como los vikingos, y después empezaron a llegar todos estos hombres blancos y barbados, y pues les quedó el apodo, que creo que se ha ido perdiendo, ¿no? No, yo no ubico mucha gente que les diga los vikingos. No sé si tú, por ser aficionado del Madrid, conocías o habías escuchado este apodo. De hecho, yo creo, no sé tú cómo lo veas, que los galácticos podríamos decir otro apodo que ya se les quedó, ¿no? A pesar de que fue una generación, no fue como un sobrenombre, sino más bien cuando Florentino empezó a llevarse a las máximas figuras y dijo que iba a tener un equipo de galácticos, pues como que hasta la fecha, ¿no? Si dices los galácticos, todo el mundo los sigue ubicando al Real Madrid. Sí, digo, a final de cuentas, lo que vamos a ver ahorita, que hay de repente varios apodos que han tenido los equipos en diferentes etapas, ¿no? Pero siempre siento que hay uno que es el que sobresale o el que se mantiene. Uh-huh. Digo, sí, la época de las 5 Copas de Europa que ganó el Real Madrid en los 60s, precisamente, ¿no? Cómo dominaron Europa como lo hicieron los vikingos, pero pues a lo mejor fue un apodo por el momento que vivían, igual que los galácticos, ¿no? Ese término que se les dio por contar con las figuras más mediáticas en ese momento, pero al final de cuentas, bueno, el apodo de los merengues pues es el que prevalece, ¿no? Y prevalecerá. Aquí pasamos también, ¿no? Las historias de que incluso el estadio se le conoce como la Casa Blanca, los merengues, o sea, va mucho por la cuestión del color del uniforme, ¿no? Pero sí, digo, por etapas sí se le puede llamar, o se le llamó de alguna forma, pero pues realmente el que queda y el que trasciende es el de los merengues. Así es, Pollo. ¿Y te parece si pasamos con su máximo rival, el Barcelona?
Barcelona y sus famosos apodos, que tiene un origen también, la verdad, bastante curioso. Tú tuviste la oportunidad, tú has estado en el estadio del Barcelona y me comentabas que por ahí está la historia, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, digo, todo el mundo que le gusta el fútbol o que escucha los partidos del Barcelona, escucha el que le dicen los culés, ¿no? Pero realmente pues no hay una explicación que se diera o que se conozca tanto de por qué le dicen los culés. Realmente es una historia un poco curiosa, por allá de los 20 más o menos, cuando el Barcelona tenía un estadio muy chiquito, ahí ahorita sabemos la monstruosidad que es el Camp Nou, ¿no? Pero tenían un estadio chiquito, y lo curioso es que los aficionados se sentaban y parte de la grada daba hacia la calle, y los aficionados que se sentaban en esa zona pues obviamente estaban ahí con el trasero al aire, ¿no? Entonces con el culo, como dicen allá en España, y de ahí se les quedó como su apodo, realmente por esa anécdota, ¿no? De los aficionados que se sentaban ahí y que quedaban con el culo al aire para ver el partido, y era algo simpático, ¿no? Realmente que trascendió, y así es como se le conoce al Fútbol Club Barcelona. Sí, la verdad, bastante curioso. Supongo que la palabra es catalana, ¿no? Culé. O sea que si hiciéramos la traducción serían los culos del Barcelona, literal. O sea, pues sí, literal, sí. Qué bueno que existe el catalán, porque realmente no se escucha mal culé, pero ya si sabes el origen, pues como que no es precisamente un sobrenombre que te gustaría llevar como equipo, ¿no? Pasamos con otro equipo de España, el tercero en disputa en los últimos años, el que siempre está ahí peleándoles al Barcelona y al Real Madrid, el Atlético de Madrid. Como platicabas hace rato, pues siempre hay un apodo que se queda, y el más conocido del Atlético, por supuesto, es el de los colchoneros, que tiene su origen en la semejanza de la tela de rayas rojas y blancas que antiguamente se utilizaba en España para cubrir los colchones, ¿no? Literal, así como es su playera, con esas telas se cubría a los colchones, y de ahí se les quedó los colchoneros. Pero también descubrí que en los 70s les empezaron a decir los indios, una forma también, como vamos a ver con varios equipos, despectiva, porque el Atlético de Madrid comenzó a contratar jugadores sudamericanos como Ayala, Heredia, el Panadero Díaz, y parte también de los que llegaron, aunque un poquito después, pues fue Hugo Sánchez, que Hugo Sánchez también, la verdad es que yo sí me acuerdo de niño haber estado viendo algún partido ya no en el Atlético de Madrid, en el Real, pero se escuchaba claramente cómo le gritaban indio a Hugo Sánchez. Entonces, bueno, pues al parecer por una buena época al Atlético de Madrid les decían los indios. No sé, igual que el del Real de los Vikingos, yo creo que no trascendió, porque yo no ubico que le sigan diciendo, nunca he escuchado que nadie le diga los indios al Atlético de Madrid, y creo que en esta época de la corrección política, pues mucho menos, ¿no? Si ya vimos que en la NFL a los Pieles Rojas se les quitó el nombre precisamente por tener una alusión pues racista o despectiva, pues creo que en este caso también nadie le va a decir o le gustaría mantener el sobrenombre de los indios en el Atlético de Madrid. Así que nos quedamos con los colchoneros. Sí, realmente también uno de esos apodos que han trascendido diferentes etapas. Digo, pues hablar del Atlético de Madrid es hablar de los colchoneros, ¿no? Y bien comentas, ¿no? Por una cuestión de coincidencia, se podría decir, ¿no? De la similitud de sus colores como estaban hechos los colchones de aquella época. Bueno, pues se les quedó, y a final de cuentas pues es como ha trascendido ese apodo para el Atlético, ¿no? Así es. ¿Y con quién seguimos, Pollo? ¿Quién más tienes por ahí? Fíjate que hay obviamente pues todos los equipos tienen su apodo, su historia, no digo, nos tardaríamos años en hablar de todos, sí. Pero hay uno que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo porque desconocía realmente el por qué se les dice así, pero es algo, hasta ya nos metemos en la cuestión lingüística, pero es al equipo de Valencia, que se le conoce o los naranjeros o los Ches, el equipo Che. Muchas veces cuando estás viendo un partido del Valencia dicen el cuadro Che, y no, digo, los naranjeros data mucho por la cuestión de la naranja que se da en la zona de Valencia, típico de la zona, la naranja valenciana. Entonces de ahí el apodo de los naranjeros, ¿no? Pero el de los Ches también es algo que se escucha mucho y tiene mucho que ver. Aquí va la cuestión de la lingüística, porque
porque realmente es una medio expresión de la Comunidad Valenciana, como decir oye o tú, pero se escribe CE, o sea, no con la H intermedia, ¿no? Entonces es como decir así como que tú, oye, etcétera. Y esta misma expresión se trasladó a Argentina con el término che, que es el que utilizan mucho allá en Sudamérica. ¿De verdad? Como también una expresión de referirte a alguien, ¿no? Entonces, pero ahí sí lo escriben con la H intermedia. Entonces, sí. Es una cuestión aquí medio histórica, lingüística, etcétera, etcétera. Digo, hay muchas teorías realmente de cómo, pero es una de las, se puede decir como una muletilla, como nosotros le conocemos aquí en México, para referirte a algo, y por eso es el cuadro che, se le conoce como el cuadro che, o los naranjeros también del Valencia. O sea que el famoso che que oímos de los argentinos también tiene que ver con este término. Se deriva, sí, en teoría se deriva de ahí. Entonces digo, ahí es una de esas teorías lingüísticas medio complicadas. Ajá. Pero sí, al parecer viene por esa muletilla de la Comunidad Valenciana de España hacia Argentina. Entonces por eso se le conoce también como el cuadro che. Oye, está bastante interesante. Imagínate si algo así hubiera pasado acá en México. A Querétaro les dirían los CD, ¿no? Los CD de Querétaro. ¿Por qué? Pues es una muletilla en Querétaro, se dice mucho. ¿Tú sigues metiendo con la gente de Querétaro? No. Sigues creando tu club de fans de la ciudad. O sea, tú síguele, sí, está bien. Es una muletilla que la gente de Querétaro sí, entiende. Claro. No lo estoy diciendo de forma despectiva. No entiendes, pero... Bueno, después hablamos. Te entiendo, Checo. Después vamos con los gallos y ya mi redención con la afición de Querétaro. Vamos a pasar con otro equipo español, en este caso el Villarreal, el cual pues ha tenido por ahí su legión de mexicanos que han vestido esa playera del famoso submarino amarillo. Y si ese nombre le suena al grupo o a la canción de los Beatles, exactamente tiene que ver con esto. La historia dice que cuando buscaban ascender a tercera división, en la celebración del ascenso, empezó a sonar en el estadio la canción de los Beatles, el Yellow Submarine. Como el equipo obviamente está vestido de amarillo, y la gente empezó a cantar la canción, pero en español empezaron a decir el submarino es amarillo, pues se le quedó, digamos, el apodo al equipo, y ahora pues hasta la fecha, cada que terminan temporada, y según también al parecer lo que leí por ahí, al final de los partidos pues ya es una tradición en el estadio, en el Madrigal, que pongan esta canción de los Beatles. Me gusta ese apodo, el submarino amarillo. El Villarreal se escucha bastante padre. Me gusta para apodo de un equipo. ¿Tienes algún otro equipo de la Liga Española, Pollo, o pasamos con algún otro país? Pues mira, si quieres pasamos a los cuadros ingleses. Ok. Digo, para no entrar tanto de lleno con los más populares, sí los más, pues que son un poquito curiosos, ¿no? Sí. Y en este caso, un poquito también de por qué el Tottenham le dicen los Spurs. También, digo, las historias de los apodos de los equipos ingleses son muy, digo, obviamente pues todos los equipos, o la mayoría tienen muchos años de existir. Sí. Entonces, el origen de los apodos tiene mucho que ver con los orígenes, ¿no? Que también han trascendido, pero ¿por qué el Tottenham se les conoce como los Spurs, ¿no? Digo, si nos vamos a la traducción literal, pues Spurs son las espuelas que utilizan los jinetes. Sí. Incluso hay un equipo de básquetbol que son los Spurs de San Antonio, pero aquí va más relacionado con el nombre, el apodo completo, que son el Hotspur, ¿no? Es el Tottenham Hotspur. Entonces, la historia habla un poquito acerca de un personaje que fue un capitán en las guerras entre Escocia e Inglaterra, que se llamaba Henry Percy, y le decían Harry Hotspur. Entonces, de ahí sus descendientes, digo, muchísimos años después, eran dueños de los predios en donde empezó el club a formarse. La historia del equipo tiene mucho que ver con los terrenos que pertenecían a los descendientes de este capitán, y como él se conocía como Harry Hotspur, se le quedó el apodo de los Hotspurs, ¿no? Por la zona, por el predio donde ellos iniciaron, y también ha trascendido que decimos, bueno, no tanto se le conoce, o es más común conocido como los Spurs solamente, ¿no? Pero sí. tiene mucho que ver con la parte histórica
histórica acerca de los orígenes del club, de dónde inició y por qué se le llama así. Ahora entiendo, porque de hecho en el escudito, que es un gallo sobre un balón, tiene una espuelita. Ajá. Sí, no, y de hecho el apodo del gallo, porque así le decían también a Henry Percy, tiene mucho que ver en relación a todo la historia de este personaje, y a él se le conocía como el gallo. Entonces también por eso utilizaron el logo que utilizan en su escudo, el gallo con la espuela, ¿no? Bastante interesante. Sí, yo la verdad siempre me había preguntado eso y pensaba que quizá era un gallo de pelea, porque pues le veía, los gallos de pelea les ponen navajita, entonces como que, pero Inglaterra no es... No creo que en Londres se ve mucho en las peleas de gallo. Exactamente, eso era lo que yo decía. No creo que vaya por ahí, pero bueno, ahora sé de dónde viene el gallito y de dónde son también las espuelas, los famosos Tottenham Hotspur. Y pasamos con otro equipo de la Premier, el más grande, como ya lo vimos, de la Premier League, o uno de los dos grandes de Inglaterra, el Manchester United, que son conocidos como los Diablos Rojos o los Red Devils. Y curiosamente este apodo no era original del equipo. Este apodo era de un equipo de rugby. Los equipos ingleses de rugby empezaron a hacer giras en Europa, en especial este equipo se fue a Francia, porque bueno, recordemos que también el rugby nació en Inglaterra y lo trataron de popularizar, y en una gira que este equipo hace allá por Francia, los periódicos, al ser un equipo pues tan imponente, que tenía tipos enormes y que bueno, el deporte los impresionaba a los franceses, en un periódico francés le pusieron al equipo para referirse a ellos como los Diablos Rojos. Eso fue más o menos en 1930 y el equipo era de Manchester. Entonces bueno, cuando regresaron a Manchester, pues todo mundo los ubicaba como los Diablos Rojos, y sería años después cuando Sir Matt Busby era el entrenador del Manchester United, que dijo, bueno, y si ahora nos quedamos con el apodo, y pues lo introdujo, se lo adueñaron, se lo apropiaron, y finalmente en 1970 ya este apodo, este sobrenombre de los Diablos Rojos pasaría a formar parte del escudo. En el año 1970 fue cuando le pusieron el diablito al escudo del Manchester United. Previo a eso había un barquito que se mantiene en el escudo, pero no había diablito. Fue a partir de 1970 y bueno, hasta la fecha pues ya los conocemos como los Red Devils al Manchester United. Sí, digo, también estos apodos, ¿no? que han trascendido las épocas, ¿no? Los famosísimos los Red Devils de Manchester United, ¿no? Y digo, hablando un poquito también de equipos ingleses, Checo, no sé si seguramente has visto una película que es por ahí del 2003, 2004, si no me equivoco, que se llama Green Street Hooligans. Que habla acerca de la pasión que se vive sobre todo en los barrios en este caso de Londres, por la afición al equipo del West Ham, ¿no? Y ahí te das cuenta que también ellos los conocen como los hammers o los martillos, ¿no? Sí. Incluso en sus celebraciones muchos jugadores hacen la señal de cruzar los brazos como si fuera un martillo en relación al escudo que tiene el West Ham, ¿no? Entonces también es de los orígenes de este equipo, que como muchos en las cuestiones de las fábricas en finales del siglo XIX, en este caso una empresa, una fábrica que se llamaba Thames Iron Works fue la que su dueño empezó a creer la opción de tener un equipo de fútbol. Después lo consiguió, después cambió el nombre a West Ham y de ahí se le quedó el apodo de los Irons o de los Hammers, ¿no? Por la relación de la fábrica de hierro que tenía en sus orígenes este equipo, ¿no? Entonces sí, incluso no sé si has visto que muchas celebraciones de este equipo es hacer la señal de los brazos cruzados en relación al escudo, como si fueran los Hammers. Entonces, y en esta película habla mucho de eso, ¿no? De la pasión que sienten los aficionados por sus equipos, y de ahí a mí me quedó también un poquito la inquietud de por qué le decían los Hammers, ¿no? Pero es en relación a los orígenes industriales de este equipo. Sí, incluso recuerdo a un jugador que dejó huella, que fue leyenda de ese equipo, Javier Hernández, que hacía esa celebración cuando metía goles. Ya ves que tuvo un histórico. Un histórico de los Hammers, sin lugar a dudas, Javier Hernández. Pues algo similar le pasó al Arsenal, ¿no? Los famosos Gunners, que también tienen este nombre, artilleros, podríamos traducirlo al español, porque el equipo fue fundado por trabajadores escoceses de una fábrica de armamento, ¿no? Por eso incluso en el escudo vemos que hay un cañoncito que
el escudo ya ha sufrido algunas modificaciones, pero así como comentabas de los Hammers, también los Gunners, el Arsenal, pues tiene su origen. Lo que platicábamos, ¿no? Sobre todo los equipos antiguos, europeos, ingleses, pues tiene mucho que ver con cómo empezaron y su origen y las zonas, las regiones, y pues muchos equipos, sobre todo en Inglaterra, pues literal eran de obreros, ¿no? Eran de fábricas, y pues los nombres o los apodos vienen de ahí. ¿Seguimos en la Premier, Pollo, o quieres pasar a otra liga? Nada más como dato también, sí bien comentas, ¿no? Que los equipos mantienen sus apodos, pero hay otros equipos que a lo largo del tiempo han cambiado un poquito y es en relación no tanto a su origen, sino a su actualidad, ¿no? En este caso, el Chelsea, uno de los equipos también más antiguos de Inglaterra, que ahorita, bueno, se les conoce mundialmente como los Blues, que pues es mucho por sus colores, ¿no? Su indumentaria que es azul, que a partir de los 50 es cuando empezaron a utilizar este uniforme, pero antes se les conocía como los pensioners, como los pensionados sería la traducción, porque justamente había un hospital de veteranos de las guerras, que eran los pensionados, y fue como el equipo empezó a tener ese apodo porque se les conocía como los Chelsea Pensioners, ¿no? Entonces, incluso su escudo era totalmente diferente al actual en relación a que tenía escrita la palabra, pero ya a partir de los 50, como decimos, empezaron a utilizar su indumentaria actual, que es la azul, y cambiaron a los Blues, ¿no? Pero es realmente un apodo nuevo en relación a todos los apodos de los equipos que tienen sus orígenes desde el siglo XIX. Fíjate que no se oye mal, me gustan los Pensioners, Chelsea Pensioners, se oye bien. Digo, ya que ves la traducción y pues no sé, dices que cambiaron el escudo, no sé, igual y antes tenía una caminadorcita ahí o un bastoncito, ¿no? Entonces no hubiera sido tan intimidante, pero se oye bien los Pensioners de los Chelsea. Tú eres bienvenido en Querétaro y en Chelsea, ¿eh? Y tú sigues haciendo amigos por todas partes del mundo, pero bueno, está bien. Solo estoy comentando a dónde nos llevan esos nombres. Y hablando de viejitos y pensionados, pues pasamos a la Serie A con un equipo que de hecho es uno también de los más antiguos, la Juventus de Turín, que también se le conoce como la Vecchia Signora, ¿no? Que la traducción podría ser la vieja señora, y la verdad es que a mí siempre me ha llamado la atención por qué, o sea, de dónde la Juventus es la Vecchia Signora. Y bueno, lo que encontré es que el equipo fue fundado en 1897 por estudiantes de Turín, y al ser jóvenes aristócratas, bueno, pues la clase obrera los conocía como los Vecchios Signores, ¿no? Como los hombres nobles. Era una forma de llamarle a estos estudiantes, pues por ser de una clase, digamos, un poco más acomodada económicamente. Entonces, pues era una forma de decirle como la señora elegante al equipo. Y después, cuando viene la crisis económica y que literal a la Juventus lo rescata la familia que son dueños de la automotriz Fiat, se dice que cuando pasó este rescate por ahí de finales del siglo XX, pues otra vez, digamos, los empleados de la Juventus, la gente que trabajaba en la Juventus, le empezaron a volver a decir a los nuevos dueños, pues los Vecchios Signores, ¿no? Porque otra vez una familia elegante se había hecho cargo del equipo y los había salvado. De ahí viene el origen de la Vecchia Signora a la Juventus, por eso se le conoce de esa manera. Igual volvemos un poco a lo que platicábamos de Inglaterra, ¿no? Muy alejado el sobrenombre del fútbol, más bien con un origen de finales de hace pues ya 2 siglos, ¿no? Así es, y fíjate que también algo curioso que se da mucho, sobre todo en Italia, yo creo que es de los pocos países, o al menos de los que yo tengo conocimiento, que incluso muchas veces los apodos van en relación a sus colores. Por ejemplo, el Milán se le conoce como los Rossoneri, pues por su uniforme rojo y negro, ¿no? Sí. El Inter, que pues son el Nero Azzurri, que es el negro y el azul. Pero también es esa parte, ¿no? Que incluso como la indumentaria hace que sean, pues no tanto como apodos, pero sí como normalmente conocidos, ¿no? Sí. Incluso la Juventus también se le conoce como los Bianconeris, por el blanco y el negro. Entonces va mucho también por la cuestión de los colores. Si bien no son apodos oficiales, se podría decir, pero es una forma en que se les conoce a los equipos. Y creo que sobre todo en
Italia, ¿no? La viola, que es la morada de la Juventus, digo, además de que se escucha padre, ¿no? O sea, pero pues sí va mucho en relación a los colores de los uniformes. Y como apodo, bueno, también está el equipo de la Loba, que es, se le conoce al equipo de Roma, de la capital italiana, que ahí va más por la cuestión histórica, ¿no? De la fundación de la propia ciudad, de que, bueno, se habla de que una loba amamantó a los hermanos Rómulo y Remo, que después de ahí fue la fundación de la ciudad, etcétera, etcétera, y por eso se le conoce como la loba, ¿no? Incluso el logotipo tiene pues a una loba en su escudo, pero también es una parte histórica, ¿no? Entonces, pues sí siento como que en Italia es de los países en donde se les conoce más por otros rasgos que por una historia propia, ¿no? Sí, así es, como que no tiene tanto que ver con el fútbol los apodos, sino pues con el origen tanto de las ciudades como de repente de la fundación del equipo o los primeros dueños, ¿no? Pues vamos a pasar ahora, Pollo, con uno de los países o de las ligas que tiene algunos de los apodos más llamativos, más, no sé cómo decirles, espectaculares, recordando a los periodistas que de repente se burlan de que en México tenemos un zoológico y que prácticamente todos los equipos tienen apodos de animales acá en la Liga MX. Pues en Argentina hay algunos apodos muy, muy particulares. Por ejemplo, el River Plate son conocidos como los Millonarios, pero también son conocidos como las Gallinas. Este primer apodo, el de los Millonarios, nace en los años 30, cuando el River pretendió fichar al delantero Bernabé Ferreira del Club Atlético Tigre y querían pagar por la transferencia de este jugador, literal con oro, ¿no? O sea, no sé si eran doblones, si eran barras, pero querían pagar con oro. Entonces, pues imagínate, estamos hablando de una época donde no se acostumbraba todavía, muchos de los equipos pues eran amateurs, ni siquiera era como que pagaras por contratar a otro jugador, y el River llega y pues literal con oro quería hacerse de este jugador, y se le quedó el apodo de Millonarios, que después, bueno, lo siguieron haciendo, ¿no? Es un equipo, sobre todo en Argentina, que se caracteriza pues por comprar jugadores caros. Entonces, de ahí surge el apodo de los Millonarios, pero el de las Gallinas, como platicábamos muchas veces, algunos de los apodos o sobrenombres vienen más bien como del bullying o de la burla de otros equipos, y surgió a raíz de sus rivales, el Boca Juniors, ya que en 1966 perdieron la final de la Copa Libertadores frente al Peñarol y fueron a lanzarles gallinas al estadio, ¿no? En señal de burla, y bueno, pues digamos que se les quedó también el apodo de las Gallinas, aunque pues es más despectivo. Aunque yo, por ejemplo, recuerdo por ahí haber visto playeras donde el mismo River de repente usa la figura de la gallina, ¿no? Como que pues llega un momento, como lo vamos a ver con otros equipos, en que como que lo adquieres y le das la vuelta, pero se le conoce más como Millonarios que como Gallinas. Claro, si le preguntas a alguien de Boca, te va a decir que son las Gallinas, ¿no? Sí, que son las Gallinas, ¿no? Exacto, es aquí la parte del cómo el rival te puede tratar de humillar o querer humillar, y ya lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Que puede ser hasta benéfico para tu equipo, ¿no? Pero en este caso sí, sí es más común que los aficionados de River digan que son los Millonarios o que son las Gallinas, ¿no? Realmente es como que es más despectivo, que como vamos a ver en este caso pasó exactamente el mismo efecto con el cuadro de Boca, ¿no? Que también, bueno, se les conoce como los Ceneices, que es como que su apodo oficial. Sí. Y el no tan oficial, o el que no les gusta tanto, es el de Bosteros. Entonces, que también tiene un poquito de una historia con River, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se les dice Ceneices? Digo, básicamente porque el equipo fue fundado por habitantes que venían de Italia, sobre todo de la ciudad de Génova, de la zona de Génova. Y en esa zona, el idioma o uno de los dialectos que se manejaba en esa zona, como genovés, que sería como en español, en esa zona se le conoce como Ceneici. Entonces de ahí viene el origen de los Ceneices, que fue fundado por gente que venía de Génova, ¿no? Entonces por ahí es el oficial. Y el apodo de los bosteros, que es la parte despectiva, porque realmente lo que es la bosta, o sea, el término bosta es excremento, ¿no? Es un excremento de caballo, de gallina, en general de ganado, es como se le conoce a este excremento, ¿no? Como la bosta. Y los de River les empezaron a decir así porque el estadio se ubica cerca de un riachuelo, parte de que es del Río de la Plata, que de repente en algunas épocas estaba lleno de este tipo de residuos, ¿no? Entonces por ahí había un mal olor, había cierta putrefacción incluso,
incluso, y por ahí les empezaron a decir los bosteros como parte despectiva, ¿no? De que prácticamente pues olían a excremento o era un equipo a base de excremento, sí es la parte despectiva, ¿no? Entonces, volvemos aquí las rivalidades que van generando que de uno a otro pues haya ciertos, pues no apodos, pero sí formas de que se les conozcan a los equipos y que han trascendido, ¿no? Tanto River con los Millonarios y las Gallinas, como Boca, los Xeneises y los Bosteros. Así es. Yo de hecho no sabía que tanto Gallinas como Bosteros era en forma despectiva, ¿no? Porque como dices, trasciende, o sea, tú lo escuchas, lo lees en la prensa, lo escuchas en los partidos y pues para ti pues supones que es un apodo normal, ¿no? Sí. No, y es importante saberlo porque digo, uno no sabe, ¿no? Realmente, imagínate, vas al estadio de la Bombonera y te haces querer ver muy cool, muy de primer mundo, te llevas una playera que diga yo soy bostero, no, pues, no sales vivo, ¿no? Entonces, bueno, tú que tienes un poquito ahí de malas, ¿cómo se llama? De mala fama en ciertos lugares, pues yo creo que a ti te quedaría perfecto que llegaras tú al estadio de River gritando arriba a las Gallinas o a la Bombonera gritando yo soy bostero, ¿no? Entonces, por eso hay que saber, por eso estamos informando a la gente también, bueno, que sepan que hay algunos que son en forma despectiva y que es más por la cuestión del rival, ¿no? No, y mira que si en algún lugar yo tendría respeto por las aficiones, es en Argentina, en cualquier estadio de Argentina, ¿no? O sea, la afición de Querétaro no te intimida, ok, está bien. No, sí, también los CDs de Querétaro, sí, cómo no, también. Tú síguele. No, un saludo a la Resistencia, ya a la Resistencia Albiazul, abrazos. Vamos a seguir en Argentina, y bueno, así como el señor Pablo Carroza decía que acá en México, que los gallos, la gallina, los pollitos y no sé qué, bueno, pues en Argentina... Un saludo a Pablo que es seguidor nuestro, por cierto. Sí, Pablo Carroza, ahí seguimos con su movimiento, el anti-youtubismo, ahí somos parte del anti-youtubismo. En Argentina hay un equipo tradicional, los Estudiantes de La Plata, y pues el apodo, pues mira, nada que pedirle a los pollitos, la gallina y no sé qué tanto decía, porque se les conoce como los pincharratas, un apodo, pues la verdad es que también su origen nada que ver con el fútbol y bastante curioso y llamativo, y tiene que ver, se habla de dos vertientes. La primera, a una facultad de medicina de la zona de La Plata, donde los estudiantes hacían experimentos precisamente con ratas, ¿no? Entonces, bueno, pues a los estudiantes les decían los pincharratas, y la otra versión hace referencia a que un hincha, un fan del Estudiantes, trabajaba con su hermano como limpiabotas en un mercado, y a veces había muchas ratas en el mercado y se ponían a perseguirlas y a matarlas con un tenedor que allá se le conoce como con un pinche, y pues al ser seguidores, al ser hinchas de este equipo, pues les empezaron a decir los pincharratas, ¿no? Porque pues sus hinchas a eso se dedicaban, a andar ahí cazando ratones con tenedores, ¿no? Eso nada tiene que ver con el nivel del fútbol argentino, ni con el que el equipo sea bueno o malo, pero la verdad es que es un apodo pues bastante curioso, dejémoslo en curioso, ¿no? Curioso y original, ¿no? Porque realmente no estoy completamente seguro que no hay otro equipo en el mundo que le digan los pincharratas, ¿no? Pero sí, también es de esas historias, ¿no? Que se van quedando también como leyendas urbanas, lo decíamos al principio, ¿no? Uh-huh. Que realmente no se sabe cuál es el origen y las historias pues que se van creciendo o formando a partir de esto, ¿no? Pero pues sí, es algo, pues decíamos, ¿no? Yo creo que no hay otro equipo en el mundo, no creo que al Mazembe de Congo le digan los pincharratas de Congo, de Gualalali, pero sí está, hasta se escucha padre realmente. Así como sí, no se oye mal, porque aparte es el cuadro pincharrata, o sea, se escucha, se escucha como... Sí, intimida, o sea, si vas a salir a jugar contra los pincharratas, pues sí, como que dices, ay, en la madre, ¿no? O sea, no, sí se oye más fuerte que los Monarcas Morelia, por ejemplo. Exacto, o que los colibríes que estuvieron aquí en Xochitepec, entonces... Sí, entonces, pues no se oye nada mal, simplemente es un apodo muy curioso. Y tienes otra historia de dos apodos también bastante curiosos de Argentina, ¿no? ¿Es así, Pollo? Sí, así es, hablando de los dos equipos más importantes de la provincia de Rosario, que es el Newell's y Rosario Central. Uh-huh. ¿Por qué se le conoce como el equipo de la lepra, el equipo de Newell's, y a los canallas el equipo de Rosario, ¿no? Y tiene que ver, volvemos a lo mismo, no hay como que un dato exacto de en qué momento, pero pues hay una leyenda urbana que en una ocasión había un grupo de damas de una beneficencia de un hospital. Uh-huh. Que querían hacer precisamente un partido de fútbol para reunir fondos para los enfermos de lepra, ¿no? Que fue una de las enfermedades que azotó a varios países, sobre todo de Sudamérica. Uh-huh. Entonces
invitaron a los dos equipos de Rosario, los más importantes, y el equipo de Newell's aceptó la invitación y el equipo de Rosario Central no. Entonces empezaron a decirles así como de forma peyorativa a los leprosos, a los que sí asistieron, y los canallas, así como los fresas o los que no quisieron ir, los ¿no? que no quisieron ir al equipo de Rosario, ¿no? Sabemos que las rivalidades en el fútbol argentino, sobre todo con tu máximo clásico, pues son muy fuertes, ¿no? Pero trasciende más allá de la cancha. Y sí, las aficiones tanto de Newell's como de Rosario, pues son de las más fuertes de Argentina, y también entre ellos hay un odio deportivo bastante marcado, ¿no? Y pues también de ahí aprovechan siempre pues para echarse las indirectas uno, ¿no? O sea, los leprosos, sí, porque ustedes se juntan con los que tienen lepra, y los otros, ustedes son unos canallas porque no quisieron participar. Entonces, pues va un poquito más allá, ¿no? De esas, te repito, no hay como que un dato exacto en qué año fue o en qué momento fue, pero pues es la leyenda que surge, ¿no? A raíz de estos dos apodos. Oye, pero en este caso, o sea, tengo entendido, diferente a lo que estábamos hablando de Boca y de River con Gallinas y Bosteros, que las aficiones ya lo adoptaron, ¿no? O sea, no está mal decir que eres leproso de Newell's o que eres canalla de Rosario, ¿no? Sino al contrario. Y fíjate que también se oye bien, ¿eh? O sea, leprosos y canallas, otra vez volvemos a lo mismo. Sí intimida más decir voy a jugar contra los leprosos que voy a jugar contra los dorados, por ejemplo, ¿no? O los venados. O los venados, sí, no, claro. O los faisanes. Creo que sí me impondría más jugar contra los canallas que contra los faisanes, la verdad, lo que sea de cada quien. Y invitamos a todos nuestros amigos de Argentina que nos escuchan, que también nos pongan sus comentarios, ¿no? Realmente, sí, claro. Si estamos muy alejados de la realidad, o realmente, o si también conocen alguna historia de por qué estos equipos se les conoce de esta manera, ¿no? Sí, y si son fans de alguno de estos equipos, pues igual que nos comenten si con orgullo ustedes dicen somos leprosos del Newell's o somos los canallas, ¿no? Que de Rosario Central, que vuelvo a lo mismo, se escucha bastante bien, me gusta. Y ya que estábamos mencionando precisamente los apodos del fútbol mexicano y como, bueno, pues sí, la verdad es que sí parece un zoológico el fútbol mexicano, porque la mayoría de los equipos, sus apodos tienen que ver con animales. ¿Qué te parece si empezamos precisamente con tu equipo? El AME. Sí, mira, fíjate que pasa algo chistoso, sobre todo aquí en México, que aquí los apodos, salvo algunas excepciones, han cambiado conforme pasa el tiempo. Lo que decíamos del Real Madrid, ¿no? Por las etapas que se vivían, es como se le conocía al equipo, hasta que de alguna forma pues es como más se le conoce, ¿no? En el caso del América, bueno, sabemos que ahorita o mundialmente son conocidas como las Águilas, ¿no? Bueno, no sé si todos en el mundo sepan que son las Águilas del América, pero bueno, el equipo del América, que es conocido como las Águilas, ha tenido apodos desde los Cremas, los Canarios, los Millonarios o los Millonetas, bien, por las etapas, ¿no? Digo, Cremas por el color del uniforme que tenían, algo que, como comentábamos un poquito de lo que pasa en Italia. Los Canarios fue igual por el color después un poquito más amarillo, más no tan crema. Los Millonetas cuando vino la fuerte inversión de Azcárraga y Grupo Televisa para el equipo, hasta que a principios de los 80, uno de los presidentes, Díaz Barroso, quiso como que cambiarle toda la imagen al equipo, hacer como que el apodo definitivo, incluso cambiar el uniforme, y es como surge el equipo el apodo de las Águilas del América, ¿no? Entonces, realmente pues, se puede decir que es un apodo nuevo, o sea, estamos hablando que tendrá cerca de 30 y tantos años que se le conoce al América como las Águilas, pero pues es lo que se ha adaptado y como realmente la afición lo conoce, ¿no? Como las Águilas, o más bien las poderosas Águilas. Ay, por favor. Pero sí, a diferencia de lo que veíamos de otros clubes, y mira que el América tiene mucha historia, es un club de muchos años, es un apodo, por así decirlo, institucional, o sea, lo pusieron... Pues más que nada por marketing, ¿no? Por mercadotecnia. Ajá, exacto. Sí, como que, digamos, la directiva aprovechó, pues, que son dueños de Televisa y un momento, una etapa donde tenían un poder, una influencia brutal sobre la población y, pues, lo que pusieras lo ibas a reforzar y se iba a quedar, ¿no? Entonces, pues, decidieron el apodo de las Águilas. Yo creo que quizá también para dejar atrás uno que medio ahí de repente por el color, como dices, les llegaron a decir los Canarios también. Los Canarios, ajá, sí, exacto. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Después de los Cremas fueron los Canarios, así como que no intimida, digo, volvemos a lo mismo, ¿no? No intimida lo mismo un águila que un canario, que un crema, entonces... que un leproso, un canalla. Sí, entonces, pues, si fuera así como los pinchacanarios, dirías, está...
está fuerte, ¿no? Pero, sí, se escucha pero realmente bien. pues es como se le conoce, ¿no? A las Águilas del la América. Que realmente si te pones a pensar, pues sirvió. O sea, ese plan de mercadotecnia sirvió porque hasta la fecha pues se le sigue conociendo como las Águilas. No, y digo, lo literal, lo registraron y bueno, vemos que crearon a la mascota. Me acuerdo, era típico de las transmisiones de los partidos de la América, que soltaban una águila y hacían la toma. Es más, cuando en el Azteca metían tomas aéreas, decían, la toma águila. Entonces, pues sí, aprovecharon toda la maquinaria de Televisa para pues imponer ese nombre y como dices, pegó. Después vamos a ver que también por ahí hubo apodos que no pegaron, ¿no? Que simplemente no funcionaron. Pasamos con el archirrival del AME y vamos con las Chivas, otro apodo que surgió un poquito como lo que pasó con Boca y River, como de bullying de los rivales, ¿no? Porque fue en el año de 1948 cuando en un partido contra el Tampico, pues al parecer el partido estuvo bastante malo y se dice, es una también como leyenda urbana, que por ahí alguien gritó en la grada, mira nomás, parecen chivas locas, juegan como chivas locas, y que al día siguiente en los periódicos, algún reportero que estaba en el estadio, pues aprovechando esta expresión o esto que escuchó por ahí en el estadio, puso el titular, jugaron a las carreras y ganaron las Chivas 1-0, refiriéndose al que parecían chivas locas. Y bueno, el Atlas o la afición del Atlas, que es una de los mayores rivales que tiene las Chivas, es su clásico local, el clásico de la ciudad, pues los empezaron a tratar como de ofender, y la afición y la directiva como que le cambió y lo fue transformando en el rebaño sagrado, ¿no? Pero pues se quedó las Chivas, o sea, fue un mote que se les terminó quedando, que empezó pues un poquito como burla. Sí, digo, y es lo que decíamos, ¿no? Que aquí a diferencia de lo que era buscar el bullying, pues como dices, lo adaptaron bien, o sea, realmente pues fue una imagen que les gustó, no sé, el apodo y se les quedó, y más que verlo como una forma de burla, pues es como es conocido el equipo de Guadalajara, ¿no? Sí. Realmente cuando tú ves un partido no juega el América contra el Guadalajara, ¿no? Es América contra Chivas. Sí. Entonces es algo que se quedó, y digo, también le han querido cambiar, ¿no? Que si el rebaño sagrado, las super Chivas por aquella época, de que sea el término regional mexicano de los galácticos del Real Madrid, que es lo que buscó hacer la promotora con las super Chivas, ¿no? De jalar de varios equipos del fútbol mexicano a las figuras o los más importantes en ese momento y llevarlos a las Chivas, y era las super Chivas, ¿no? O el chiverío también. Entonces, creo que se les conoce por varias formas, pero bueno, sí se adaptó esa identidad de Chivas y pues se quedó y es como es conocido el equipo, ¿no? A diferencia del América, que es más conocido como el Club América, que las Chivas, que es más conocido que como el Club Deportivo Guadalajara, ¿no? Entonces, ahí es de los apodos que han trascendido, que se han quedado para la posteridad. Sí. Y bueno, ¿cómo contestó Chivas? Pues bueno, la afición de Chivas también le quiso hacer bullying al Atlas, y por algún tiempo el Atlas fue conocido como las Margaritas, que también fue un apodo que le pusieron los aficionados de las Chivas a modo de burla, pues básicamente por un poco por los colores que tiene el Atlas, y pues digo, este apodo como que no le encantaba a la afición y al equipo del Atlas, y resulta, o eso cuenta la leyenda, que un aficionado, un fan de Atlas, que le decían el zorro Banderas, fue con la directiva y le dijo, oigan, ¿y si le ponemos los zorros? Y a la directiva le gustó y dijo, se oye bien, vamos a decirle los zorros, ¿no? Y digámoslo, el Atlas como que no tiene tan marcado eso de los zorros, o sea, sí, si escuchas el zorros del Atlas, pues sabes que se refieren a ellos, pero no es un apodo que haya trascendido tanto como las Chivas, que es prácticamente ya el primer nombre, o el mismo América, ¿no? Pero sí entiendes, sí escuchas los zorros, sí lo identificas con el Atlas, pero no le ganó al nombre, ¿no? El apodo, pues ahí está nada más. Pero está bueno eso, ¿no? Imagínate así que tú hubieras llegado con Emilio Azcárraga, el papá, y le hubieras dicho, ¿y si le ponemos los pollos y que se llaman los pollos del América? Pues, si le pegó al zorro Banderas, ¿por qué a ti no? No, fíjate que comentas del Atlas también, que han sido conocidos como el equipo de la academia, por la forma en que llegaron a jugar también, que era un equipo muy ordenado, que era como en una academia militar. Los rojinegros también por el uniforme, ¿no? Volvemos a lo mismo de Italia. Sí. El equipo de los rojinegros del Atlas también, que es conocido, ¿no? Pero sí, digo, las Margaritas, el equipo El Paradero, o sea, varios apodos que han tenido nuestro equipo, sobre todo en Jalisco,
que son de los más antiguos, ¿no? Así es, Pollo. Y no sé si tengas algún otro equipo mexicano o si no, me gustaría pasar para redimirme con la afición y con el equipo de Querétaro, que platicáramos un poco del origen. Que algo curioso, el equipo de la Franja del Puebla, ¿no? Sabemos que de repente por cuestiones de mercadotecnia incluso pues hacen los cambios, sí. y ya lo vimos con que hay equipos que pega y hay otros que no, en el caso del América, ¿no? No sé si te acuerdas, el equipo de la Franja del Puebla, bueno, es conocido así por su uniforme con la franja azul. Sí. Y es como se le conoce al equipo, ¿no? Digo, los camoteros, pues por el dulce típico de allá, pero el equipo de la Franja es como que más de la gente de allá, ¿no? Y no sé si te acuerdas que a mediados de los 90s, incluso le cambiaron hasta la identidad, le cambiaron los colores, porque lo adquirió un grupo de hoteleros, bueno, un hotelero de los Aristos, si no me equivoco, y la imagen de sus hoteles era un entre naranja, tirándole a café. Sí. Era medio raro, ¿no? Cambiaron el escudo, cambiaron los colores, el equipo salía con una franja de esos mismos colores entre naranja y café, medio rara se veía, y le empezaron a llevar los ejecutivos. Sí, claro, sí. Ejecutivos del Puebla, ¿no? Decías, bueno, para empezar, pues no sé, no pega, o sea, de primera instancia, pues no pega, o sea, obviamente la afición del Puebla fue la primera que protestó por ese cambio tan drástico, y ya después cuando lo vendieron, pues volvieron al tradicional color azul y blanco, ¿no? Pero era un equipo rarísimo por el apodo, por los colores y por los jugadores que tenía, porque realmente no era un equipo tan competitivo. Por ahí estaba, ¿te acuerdas? Un español, Carlos Muñoz. Sí, claro. Fue campeón de goleo, pero sí era su identidad que la quisieron cambiar y regresaron a lo que conocemos ahora como el cuadro de la Franja, ¿no? De esos apodos que no pegan. Digo, si nos vamos a la historia, hay muchísimos apodos que han pasado y que no pegan en el gusto de la gente, sobre todo, ¿no? Sí, y justo de eso quería también platicar. Otro apodo que yo siempre he tenido la duda si fue leyenda urbana o sí, y ahorita investigando para este episodio, por lo que veo sí, a Querétaro en los 90s, cuando los Vázquez Mellado se hicieron dueños de aquel equipo que era solo Querétaro, creo que ni era FC, era Querétaro como tal, o Club Querétaro, le trataron de poner, duró 4 años este equipo antes de descender, y en los últimos años que estuvo en la primera división, por ahí sonaba Los Perros Salvajes, pero, o sea, yo vivía en esa época en Querétaro, y sí recuerdo que lo mencionaban. No parece. Sí recuerdo que mencionaban el nombre de Los Perros Salvajes, pero nunca vi, por ejemplo, en el estadio o en la publicidad, pues como una imagen, ¿no? Un logotipo de un perro, o no sé, que el equipo saliera con un bulldog, algún perro así que impusiera, no sé si a lo mejor fue como un intento tímido a ver si pegaba, porque incluso recuerdo en alguna transmisión o en algún resumen de los de acción, que el perro Bermúdez sí llegaba a mencionar al Querétaro como Perro Salvaje Cero, el AME3 o cosas así, ¿no? Pero pues te digo, yo sentía que era un poquito leyenda urbana, porque como que les faltó, ¿no? O sea, lo que decías ahorita del Puebla, pues sí llegaron y cambiaron el color y hacían a los jugadores siempre salir con traje para que fueran los ejecutivos, o sea, de alguna forma trataban de imponerlo. El América pues cambió, metió un logotipo, metieron a su mascota una aguilita y todo el Cuautli, creo que se llama, ¿no? Pero en el rollo de Querétaro y Los Perros Salvajes, no recuerdo que hayan hecho nada, como que solo lo empezaron como a mencionar, a decirlo, a ver si con los medios, los periodistas que de repente se refirieran al equipo como Perros Salvajes, la afición lo adoptaba, y pues la verdad es que no se quedó, aunque la verdad a mí me gusta cómo suena. No sé si para el Querétaro, porque Gallos Blancos sí es un nombre muy tradicional, ¿no? Pero Perros Salvajes se oye chido, se oye bien. Digo, es que si nos vamos a las cuestiones históricas, sabemos que el fútbol en Querétaro pues es una historia de amor y odio, ¿no? O sea, de desencuentros amorosos muy, muy fuertes. Sí. De inestabilidad sería la palabra. Sí, que ha habido de los equipos que han jugado aquí en la ciudad. Y precisamente, si no me equivoco, este equipo que descendió en la que habrá sido la 93-94. Ajá. Pues nunca fueron, ese equipo nunca fueron los Gallos Blancos, ¿no? Era el equipo de Querétaro. Exacto, sí. Eran los mismos colores que tienen hoy en día, el negro y el azul, pero no eran conocidos como los Gallos Blancos. No. Y sí, ese equipo que descendió se le conocía como los Perros Salvajes, como bien dices. Y yo creo que hay muy poca afición realmente que se acuerda o que sepa por qué le decían así o que le decían así.
si no me equivoco, era la época del entrenador era Manuel Cerda Canela, o sea, sí. Fue el equipo que descendió y después desapareció, pero aquí en Querétaro hemos tenido infinidad de equipos, tanto en primera como en segunda división, desde las Cobras de Querétaro, Halcones de Querétaro, que era la filial, se podría decir, de la América. Estaban en segunda división aquí, hasta que el equipo que fue comprado por La Piedad, que compraron a La Piedad por ahí del 2002, llegó al equipo a la ciudad con el apodo de los Gallos Blancos de Querétaro, ¿no? Y que se ha mantenido, pero por ahí también hubo una época, ¿te acuerdas con aquel personaje Amado Yáñez que compró el equipo, cambió incluso no el logo, sino los colores, un color al logo, que le metió un color naranja? Sí, horrible. También que fue por cuestiones de su empresa, digo, no sé, ¿no? Pero sí, esas historias, ¿no? De que muy pocas personas se acuerdan. El otro día estaba platicando con un amigo que es muy, muy aficionado del equipo de Querétaro. Obviamente, pues él es mucho más joven que yo, pero no sabía que eran los perros salvajes, ¿no? Entonces, sí, no. Y lo mismo que dices, ¿no? Buscando videos aparecen en los resúmenes de acción, eso que comentas, ¿no? Sí. El equipo de los perros salvajes de Querétaro. Sí lo mencionaban, pero te digo, la verdad es que incluso eso, buscando fotos o algo, jamás, como que no se aventaron el paquete de decir, va, y creamos una mascota y le ponemos el nombre y algo como que para que pegue, como que lo trataron de meter ahí por medio de los medios de comunicación, pero pues no pegó. Y lo que platicábamos, probablemente no se quedó porque el nombre de Gallos Blancos es muy tradicional y ha sobrevivido al tiempo. Y lo que dices, ¿no? En Querétaro ha habido diferentes equipos, diferentes franquicias. El Atlante fue por ahí local alguna época en Querétaro, lo que comentabas, las Cobras, hasta aquel bodrio que de repente era el Tampico Madero y a media temporada el TM Gallos Blancos y se convirtió en TM Gallos Blancos, ¿no? Entonces Gallos Blancos, así como el equipo literal ha tenido una resistencia, literalmente hablando, a lo largo del tiempo, este nombre ha sobrevivido y surgió en 1954, cuando el entonces técnico del equipo, ahí te va nada más el apodo, ¿no? Felipe La Marrana Castañeda. ¿Quién sabe por qué? Ha de haber sido una broma, ¿cómo se dice? Interna, porque en una foto del equipo, él consiguió 11 gallos blancos para que los jugadores posaran con cada uno con un gallo blanco, y el dueño del equipo, que era Ezequiel Rivera, pues como en venganza, como, tú conseguiste 11 gallos, pues yo consigo una marrana. Y existe esa foto, encontré esa foto donde están los jugadores de gallos, todos con su gallito, y hay una marrana en la foto del equipo. Entonces te digo, como que fue el origen, ha de haber sido ahí una borrachera y se han de haber estado bulleando. No, que vas a ver que van a salir con sus gallos, pues yo te mando una marrana. Y literal hay una foto de gallos blancos donde están todos los jugadores cargando un gallito y hay una marrana ahí acostada también con el equipo. Si no me equivoco, todavía están en el estadio municipal, ahora llamado Estadio Olímpico de Querétaro, que la verdad les quedó muy, muy, muy padre, y qué bueno que están retomando ese inmueble. Pero ese es el origen, ¿no? Otro, como platicábamos, pues ahí medio leyenda urbana, quizá era una broma, quizá nunca tuvieron la intención de que el equipo se le conociera como Gallos Blancos, pero bueno, pues la broma trascendió y se terminó quedando y terminó pues venciendo todos esos cambios, esa inestabilidad que ha habido en el fútbol de Querétaro. Y pues actualmente creo que incluso sí, aquí el apodo es más fuerte que el nombre, ¿no? Todo el mundo dice los Gallos Blancos de Querétaro, todo el mundo ubica a los Gallos Blancos. Y me gustaría también platicar, Pollo, rápidamente de otro equipo de Querétaro que no era apodo, pero la verdad es que el nombre a mí sí, no sé, me gusta. Son de esas historias que duraron muy poco, pero que siguen ahí, trascendieron. Y bueno, de hecho, ahorita hablabas del uniforme del Querétaro de los 90s, de estos perros salvajes que era pues como el Inter de Milán, ¿no? Azul con negro. Y el origen viene de los atletas campesinos. Los atletas campesinos eran quien originalmente utilizaban este uniforme de rayas azules con negro. Y la verdad es que ese nombre también está, no sé, me gusta mucho. Atletas campesinos es una combinación ahí, no sé, como muy, como socialista, como muy setentera, como muy 4T, muy chaira, no sé,
Me gusta que en Querétaro exista ese pequeño antecedente de los atletas campesinos, porque por desgracia fue un equipo que duró poco y al cual se le metió mucho el pie por tratar de poner publicidad. O sea, lo castigaron por querer poner publicidad en la playera y ahora todos los equipos están tapizados de publicidad, ¿no? Y que el logotipo fuera un tractorcito. No sé, ese es uno de esos equipos románticos que quieres, ¿no? Que ni te tocó ver, pero le tienes así como amor, como a los Toros Neza, ¿no? Los atletas campesinos, que bueno, ahí está en el actual uniforme de Querétaro, pues reflejado algo de su historia. Sí, así como bien comentas, ¿no? Y sí, ese equipo de atletas campesinos que fue de los orígenes, ¿no? Del fútbol en primera división en la ciudad, que a la fecha, bueno, se ha mantenido con diferentes franquicias que se han comprado, pero bueno, el equipo se mantiene y es como bien dices, ¿no? El equipo es más conocido como los Gallos Blancos que como Querétaro, ¿no? O sea, si te dicen juega Querétaro contra Guadalajara, así como que pues no lo ves tan atractivo como un Chivas Gallos, ¿no? Entonces, ajá, sí. Sí es de esos apodos que trascienden, ¿no? Y sí, pero a final de cuentas, pues analizando, pues, la mayoría, como comentas, ¿no? La parte de la fauna del fútbol mexicano, pues es larguísima, y no solamente equipos que actualmente existen, ¿no? Sino ya decíamos de los desaparecidos, la Jaiba del Tampico, los Colibríes de Cuernavaca, los Toros del Celaya, o sea, se va mucho por la parte de los animales, algunos sí un poquito más con referencia a la ciudad, como el caso de León, pues obviamente. Sí. ¿Cómo le vas a decir al equipo de León? Pues León la Fiera, ¿no? Los Panzas Verdes. Los Panzas Verdes. Sí, entonces, que ahí va un poquito, va más por la historia bueno, no tanto por la historia, sino por los orígenes de la gente que trabajaba la piel en León, que utilizaba esos mandiles y se manchaban mucho de verde, ¿no? Entonces, parecía que tenían la panza verde y pues, se les quedó. Pero pues es conocido más como la Fiera, diría el buen Raúl Orbañanos, ¿no? O como comentabas, los que se han transformado, como el del Necaxa, que pues al tener su origen en luz y fuerza eran los electricistas, y después pues cuando se los llevan al Azteca y le quisieron hacer un poquito como el América, ¿no? Vamos a cambiarle la imagen, y en lugar de su uniforme de rayas, literal eran unos rayitos, unos rayos en el uniforme, y le quisieron cambiar a los rayos del Necaxa, y bueno, ahora que están en Aguascalientes, pues hay quien les dice los hidrorrayos, ¿no? Y otro también que no pegó, que digo, ya desapareció y volvió a sus orígenes ya en segunda o en tercera división, el equipo de Tecos de la Autónoma de Guadalajara, que es obviamente la mascota de la universidad, que creo que en sus últimos años también se le conocía como los Estudiantes. Sí. Pero pues la gente le conocía, lo que se llama Estudiantes Tecos, o sea, realmente el apodo de Tecos se mantenía, ¿no? O sea, por más que quisieron cambiar la comunidad, pues le seguía diciendo Estudiantes Tecos. El equipo descendió, después desapareció, y ahorita en segunda división me parece que está otra vez como Tecos, ¿no? Entonces, de esos cambios, ¿no? Que han querido hacer. Otro que sí pegó también, hablando de las Águilas, el de Monarcas Morelia, ¿no? Cuando TV Azteca compra el equipo de Morelia, hicieron lo mismo que hizo el equipo de Televisa con el América, ¿no? Cambiarle toda la imagen por cuestión de mercadotecnia. El equipo de los Ates, antes que se le denominaba el equipo de Morelia, TV Azteca lo compra, le cambia la imagen y lo convierte en los Monarcas, ¿no? Y se le quedó, realmente el equipo de Monarcas se le quedó, no tanto como que el equipo era conocido así, pero pues sí, la imagen de Monarcas duró hasta que desapareció hace un año, ¿no? Entonces es de esas transformaciones que se busca, y que algunos pegan, algunos no, y algunos se mantienen y otros no. Sí, de hecho, bueno, ahorita que hablas de Monarcas Morelia y el cambio, a Mazatlán no le pusieron apodo, ¿verdad? O sea, ¿es Mazatlán y ya? ¿O tiene, que yo sepa, no? Creo que es Mazatlán, ¿eh? Creo que en bullying he escuchado que le dicen el Monarcas Morado o el Morelia Morado. No creo que trascienda ese apodo de bullying, pero no sabemos. Estamos viendo que muchos apodos empezaron así, ¿no? Entonces, bueno, pero sí es raro, ¿no? Que no le hayan puesto como algún apodo, porque bueno, ya es algo que mercadológicamente se utiliza mucho, ¿no? Incluso, por ejemplo, los Xolos, pues es como tu nombre y tu apodo a la vez, ¿no? Los Xolos Squinkles de Tijuana. Digo, a Mazatlán lo que le pusieron el apodo fue al estadio, que también es otro tema, ¿no? De que hay estadios que tienen su nombre oficial y se les conoce de otra forma, ¿no? En este caso el Kraken, el Volcán, o sea, hay estadios que también tienen su historia, ¿no?
Así es, Pollo. Bueno, pues estuvo bastante interesante este recorrido por algunos de los apodos de equipos importantes del fútbol mundial, sus orígenes, y como vemos, pues muchos ni teníamos idea o de apodos que existieron o por qué se les dice así, y como vemos, pues muchas veces los orígenes de estos sobrenombres, de estos apodos, pues ni tienen que ver con el fútbol, muchas veces son leyendas urbanas y otras veces pues podría decirse que es buscando ridiculizar al equipo, y se terminan quedando, y las aficiones y los mismos equipos lo terminan adoptando y lo portan ahora con orgullo, ¿no? Así es, Checo. Pues muchas gracias, Pollo. No sé si quieras agregar algo más. Para mí es un placer platicar contigo, y sobre todo que eso, ¿no? Que las personas que escuchan este podcast nos dejen sus comentarios acerca de alguna historia en relación a los apodos. Si por ahí dimos algún dato no tan certero, pues que nos digan realmente cómo es, ¿no? Y muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Pollo, y así como lo comenta el buen Pollo, a todos los que escucharon el programa, si tienen alguna historia interesante, divertida sobre el origen del apodo de su equipo favorito, el equipo de su ciudad, o si nosotros no dimos el dato exacto y ustedes lo conocen, por favor compártanlo a través de nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Facebook e Instagram como La Media Tijera, en Twitter nos encuentran como @tijeramedia. Hay algunas plataformas de podcast que también permiten dejar comentarios. Recuerden que nos pueden escuchar en Podimo, en Spotify, Spreaker, en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y prácticamente en cualquier plataforma de podcast. Así que sigamos la conversación, cuéntenos sus historias, coméntenos qué les pareció este tema y de qué más les gustaría que hablemos en próximos episodios de La Media Tijera. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.